Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy es sábado 12 del mes de octubre. Hoy, la diócesis de Barinas, la diócesis a la cual yo pertenezco en Barinas, Venezuela, celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Pilar, la Virgen del Pilar. Le pedimos a nuestra bella y hermosa Madre, la Virgen María, que interceda ante su Hijo por cada uno de nosotros. Hoy en la reflexión vamos a hablar sobre algunos aspectos importantísimos de la Santísima Virgen María, para que nosotros podamos tener un conocimiento mejor y podamos amar de una manera más pura, humilde y sencilla a esa mujer que le dijo sí al plan salvífico de Dios. También quiero invitarte para que en los comentarios coloques cada una de tus intenciones. Vamos a orar en esta Eucaristía en misas gregorianas por el eterno descanso de María Ignacia Ayala Acosta, Bernardo Becerra Rodríguez, Martín Lara, Eustolia Castro, Leonor Rodríguez Aguirre, Mario Morales Espejel, Eduardo Morales Rendón, Luz Adriana Barrera Torres, Mateo Tapia Solís, Evarista Roque, Aurora Medina Jiménez, Eligio Roque Bastida, Paula Solís Reyes, Mateo Tapia Cano, Amalia Tapia Solís, Juan Carlos López Tapia, Manuel y María Guadalupe López, José López, Pedro Soto, Julio René Sagastume, Monroy, Yolanda Monzón, Carlos Juca, Víctor Pacheco, Segundo Pacheco, Martín Reyes, Brambila, Humberto Álvarez, Jovita Pérez, Matías, María Aguirre, Alberto García Pérez, Abelardo García Pérez, Efraín Díaz, José Díaz, Dolores Morales, Lucía Méndez, Apolinar Díaz, Mercedes Díaz, Inés Morales, Tomás Morales, Seferino Díaz, Priscila Vilar, Francisco Santini, Francisco Javier Santini, Efraín Gerena, José Antonio Rivera, Víctor García, María Luisa Rivera, Marcelina García, José Eliberto Aquino. Oramos por la salud de Víctor Hugo Monzón, Victoria de Monzón, Monseñor Jonesef Auriángel Agudelo, Gladys Ofelia Vázquez Agudelo, María Martínez, Leonel Argüelles, Lino Argüelles Rodríguez, Paulina Itet Art, Michael García, Mati Domínguez García, Miguel Ángel Barrón Lara, Virginia López, Paulina del Carmen García Valentín, José Luis León Morales, Antonio Gómez Jiménez, Leslie Virginia, Ramona Lozano, Maiden González, Yolanda Milán, Yolanda Pioquinto Palacios, Brenda Miranda, por la familia Arzate Barraza, Batalla Fragoso, Díaz y Márquez, Ramírez Villalba, Tinoco Morales, Osorio, por la familia Gómez Arellano, Viramontes Guerrero y familia Dávila. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen en lo profundo de su corazón y que han colocado en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía, donde vamos a hablar en torno a nuestra bella Madre, la Virgen María. Iniciamos con el canto de entrada. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Todos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a reconocer que somos pecadores. Dice la palabra de Dios: el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Pidámosle perdón al Señor de nuestras miserias, de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe, que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104 decimos: el Señor nunca olvida sus promesas. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Todos. El Señor nunca olvida
sus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Qué alegría, qué gusto poder compartir con ustedes una vez más este banquete de la Eucaristía, de la escucha de la palabra de Dios, tomando en cuenta lo que nos dice al final el Evangelio de San Lucas. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. ¡Qué alegría! Mire, qué dichoso deben sentirse cada uno de ustedes que todos los días se unen a escuchar con amor, con alegría, con entusiasmo la palabra de Dios. Pero me da tristeza porque hay gente que solamente se dedica a escuchar y no a profundizar en el corazón la palabra de Dios. Es decir, la escuchan, pero no la ponen en práctica. Y es lo que hoy el Señor le está diciendo a esa humilde mujer que se le acercó. Mire, fíjense la humildad de la mujer. Una mujer humilde, una mujer sencilla, le grita a Jesús: dichosa, dichosa la mujer que te llevó en el vientre, los pechos que te amamantaron. Una mujer que desde la fe humilde, desde la fe sencilla, exalta el valor fundamental de esa mujer que le dijo sí al plan de Dios, María. Y ese Señor le dice a esa mujer: sí, ella es dichosa, ella es feliz. ¿Por qué? Porque ella le dijo sí al plan de Dios, ella le dijo sí a lo que Dios quería, pero más feliz y más dichoso son aquellos que la ponen en práctica, la palabra de Dios, cuando la escuchan. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿usted escucha la palabra de Dios? ¿La está colocando en práctica? ¿Está colocando en práctica la palabra de Dios? ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra del Señor? Fíjese, hoy la primera lectura nos dice: el bautismo, póngale cuidado, dice así la palabra de Dios. Dice: así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuando han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo. Mire, el bautismo nos incorpora a Cristo. ¿Y cuántas veces se ha satanizado el sacramento del bautismo para los niños? Es que los niños no pueden arrepentirse, es que los niños no tienen pecado. Oiga, eso es lo que dice la gente, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Salmo 51, versículo 5, ¿qué dice? Versículo 7 en la Biblia católica, en el versículo 5 en la Biblia protestante. Dice: pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. Somos pecadores. ¿Qué hace el bautismo? Nos borra el pecado. Nos borra el pecado, pero no solamente nos borra el pecado, el bautismo nos permite recibir al Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 38 y 39 en adelante nos dice que la promesa es para ustedes los adultos y también para sus hijos. ¿Cuál es la promesa? Perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original, para que lo podamos entender de una manera muy sencilla, es que el hombre, por querer ser como Dios, perdió lo más valioso que tenía: estar en la presencia de Dios. Y la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte.
¿Qué hace el bautismo? Pedirle a Dios que nos perdone ese pecado de querer ser como Él y que nos dé la oportunidad de volver nuestra vida hacia el Señor. Y el Señor nos la da. Por eso la importancia de bautizar y bautizar a los niños para que vayan creciendo en la fe, que ustedes, papá y mamá, tienen que enseñarle a sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy en día los padres no tienen fe, que hoy en día muchos padres no quieren enseñarles a sus hijos, que hoy en día prefieren los padres llevar a los hijos por allá a una fiesta o llevarlos a X lugares que llevarlos al templo a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos crezcan escuchando la palabra de Dios. Muchos no quieren que sus hijos crezcan escuchando la voz del Señor. ¿Y cómo nos habla Dios a nosotros? Dios nos habla duro, Dios nos habla fuerte. Mire, el bautismo, ¿qué dice? El bautismo, los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. El bautismo nos reviste de Cristo para que nos proteja del poder del demonio. Porque dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Dice, el gran dragón, la antigua serpiente, fue arrojada del cielo, cayó a la tierra y sus ángeles con él. Y dice la palabra de Dios, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Pero ¿cómo le vamos a resistir firmes en la fe si hay padres y madres vagos y sinvergüenzas que a estas alturas de la vida tienen hijos que tienen 2, 3, 4, 5, 10, 15 años y no los han bautizado? Porque para ellos es que el niño tiene que profesar su fe. Y si esa criatura se muere antes de que lo haga, la palabra de Dios dice, cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos. Por tanto, pudiéramos decir teológicamente que el bautismo abre las puertas del cielo. Y si usted no bautiza a su hijo, ¿qué le está haciendo? Cerrando las puertas del cielo. ¿O me equivoco? ¿O no es así? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Que queremos escuchar las cucarachas que salen del demonio a través de la boca de los protestantes. Así de sencillo. Sí, porque los protestantes dicen, no, al que el niño no hay que bautizarlo. ¿Dónde en la Biblia dice que a los niños no hay que bautizarlos? ¿Dónde lo dice? Pero sí dice, y hay indicios de familias que se bautizaban completas. Hay indicios donde el Pedro le dice a la gente, esto es para ustedes, pero también para sus hijos. No sean egoístas. ¿Por qué nuestra generación hoy está creciendo como una generación depravada? ¿Por qué nuestra generación hoy está creciendo una generación alejada de Dios? Porque no queremos acercarlos al Señor, porque no queremos acercarlos a Dios. Le estamos dando rienda suelta al demonio, que el demonio haga lo que le dé la gana, y felices y contentos. Pero a la gente se le olvida que no somos solo cuerpo, también somos alma. Y dice la palabra de Dios, el cuerpo vuelve al polvo de donde salió y el alma vuelve a Dios, que la dio. ¿Cómo va a llegar usted con su alma ante Dios? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Cuando Dios le diga, yo te hablé y tú fuiste sordo. Yo te hablé, yo te dije y tú no escuchaste la palabra de Dios. Yo te decía y tú no querías escuchar al Señor. Tú preferías escuchar cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? Y esto vuelvo y repito para aquellas personas vagos y sinvergüenzas que todo el tiempo se la pasan criticando que por qué los curas todo el tiempo estamos predique y predique la palabra de Dios, que nos cansamos y los cansamos. Pues que se cansen, ¿cuál es el problema? Pero nunca dejaremos de predicar la palabra del Señor, porque esa es nuestra tarea como sacerdote. Para eso nos ha llamado el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios hoy en el Evangelio? Dice, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. Mire, yo a ustedes que me siguen a través de las redes sociales, que me siguen para escuchar la palabra de Dios, los felicito. Los felicito porque ustedes están escuchando la palabra. ¿De quién? De Dios. Que a veces la palabra de Dios es dura, sí. Que a veces nos habla fuerte, sí. Que a veces nos da como una puñalada en el corazón, sí. Pero nos hace reflexionar. Y nos hace pensar un poquito en que debemos volver nuestra vida al Señor. En que debemos volver nuestra vida a Dios. Que debemos dejar de ser personas insensatas. Que debemos dejar de ser personas arrogantes y prepotentes. Personas que aman el mundo y que odian a Dios. No, debemos cambiar. Debemos comenzar a odiar el mundo y a amar a Dios realmente, porque el mundo nos lo da Dios para que vivamos, pero para que se lo agradezcamos a Él. ¿Se lo has agradecido a Dios? ¿Le has agradecido al Señor las maravillosas oportunidades que Dios te ha brindado? ¿Le has agradecido a Dios las maravillosas oportunidades que Dios te da en la vida? No, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Recuerde, dice la palabra de Dios, no se extrañen, porque el diablo se viste como un ángel de luz, y no es de extrañar que sus servidores también hagan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos a Satanás que viene a destruir tu fe? Porque ese es el problema. Satanás
quiere destruir tu fe. Dice el libro de San Pablo a los Gálatas, dice, fuéramos justificados por la fe, pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. La fe ha llegado, la fe en Jesús. Creer en Dios y creerle a Dios. Y ahí comienza la tarea de Satanás, destruir esa fe. ¿Y cómo Satanás destruye la fe de la gente? Colocando a la gente en contra de todas las manifestaciones de Dios, de todas las formas de gracia, de bondad y de misericordia de Dios. ¿Cómo Satanás quiere destruir tu fe? Cuando sabe Satanás que tú eres una persona que poco rezas, que poco oras, que poco acudes a Dios. Y comienza a bombardearte Satanás para decirte, por ejemplo, el rosario no es bíblico. ¿Cómo que no? Ya lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos diciendo y lo seguiremos afirmando. ¿Quién demuestra que el rosario no está en la Biblia? La Dios te salve. Ahí está el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 26. El ángel le anunció a la Virgen María, hoy que estamos celebrando en mi diócesis la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora del Pilar, la Virgen María, esa mujer que le dijo sí al Señor. Uno de los aspectos más importantes de la Virgen María fue la mujer que escuchó la voz de Dios a través del ángel, que el ángel le dijo, le anunció, bendita tú, el ángel le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo, Dios te saluda, favorecida, llena de gracia, el Señor está contigo. Y ella le dijo sí al Señor. Pero ¿qué hacen los protestantes? María nos salva. ¿Estamos claros? La salvación viene de nuestro Señor Jesucristo, pero hay medios, hay maneras y hay formas. Cuando en las bodas de Canaán de Galilea se acabó el vino, ¿quién fue la persona que intercedió por los novios? Digan lo que digan y piensen lo que piensen, pero ¿quién habló con Jesús en favor de los novios? La Virgen María. ¿Qué hijo no escucha la voz de su madre? ¿Y ustedes creen que Jesucristo no va a escuchar la voz de la Virgen María? Claro que sí. Por eso dice el libro del Apocalipsis que el dragón le está haciendo la guerra a la madre y a los hijos de esa madre, a la Virgen y a los que nos consideramos hijos de la Virgen María. ¿Y por qué nos consideramos hijos de la Virgen María? Porque somos discípulos del Señor, y todo buen discípulo del Señor recibe a María como la recibió Juan en el Evangelio de San Juan 19:26, al pie de la cruz. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y ese discípulo la recibió en su casa. Tú eres discípulo del Señor, debes recibir a la Virgen María. Tú no puedes decir que amas al hijo y odias a la madre. Es ilógico. No tiene lógica. No podemos odiar a la Virgen María. Pero los protestantes, ¿qué hacen? Te llenan la mente de cucarachas. Los protestantes, ¿qué hacen? Te llenan la mente de ideas de Satanás. Porque lo único que quiere es que usted pierda la fe en Dios, la fe en el Señor Jesucristo, es Satanás. Mire, meditar el rosario. Primer misterio gozoso. El anuncio. La anunciación. ¡Uy, qué alegría! Saber que el Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros. Se encarnó en el seno de una mujer que le dijo sí al plan de Dios. Y nació para darnos vida y vida en abundancia. Visita a María, a su prima Isabel, un aspecto importantísimo. María, estando encinta, siendo la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así los protestantes digan, María no es la madre de Dios. Porque si no sería superior a Dios. Dios mío, cuando la ignorancia es grande, entre más grande, más atrevida es. En eso estamos claros, que María no es superior a Dios. Pero María es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque lo engendró en su vientre, se engendró en su vientre el Hijo de Dios, y eso le convierte en madre. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando encontraron a Jesús en el templo, el niño crecía en gracia y en sabiduría, pero gracias a la enseñanza ¿de quién? De su madre y de su padre adoptivo. María fue una mujer que le dijo sí al plan de Dios, una mujer que no solamente escuchó la voz de Dios,
sino que la puso en práctica. Una mujer que meditaba todo en su corazón. Mire, cosa admirable de la Santísima Virgen María. Era una mujer que todo lo que escuchaba y todo lo que veía en torno a nuestro Señor Jesucristo, lo meditaba en su corazón. ¿Qué estamos meditando en nuestros corazones? ¿Estamos meditando a Dios? ¿Estamos meditando la palabra de Dios? ¿Estamos escuchando constantemente la palabra de Dios? ¿Cuánta gente se aburre de escuchar la palabra de Dios? Porque no le encuentran sentido. ¿Pero por qué no le encuentran sentido? Porque no aman a Dios. Porque su fe no está en servir al Señor. Su fe está en servir las cosas del mundo. Fíjese el mundo tan depravado, el mundo tan ruin que tenemos. Un mundo alejado de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, queridos católicos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para evangelizar? ¿Qué estamos haciendo nosotros para llevar la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que la gente escuche todos los días la palabra de Dios? Yo me he encontrado gente que me dice, yo no entiendo a esos curas que ahora se la pasan predicando por YouTube, por Instagram, por las redes sociales, en vez de dedicarse a predicar en la iglesia. Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que no va al templo. Yo les predico a los que vienen al templo todos los días a celebrar la misa conmigo, que nos acompañan todos los días, pero también tengo que aprovechar y predicarle a aquellos que no van al templo a través de las redes sociales. ¿Y cuánta gente no ha vuelto su corazón a Dios? ¿Cuánta gente no ha encaminado su vida al Señor? ¿Cuánta gente no ha tratado de rectificar su vida escuchando la reflexión de la palabra de Dios? Porque me lo han escrito, me lo han enviado, me han dicho en un mensaje: Padre, desde que comencé a seguirlo, estoy fascinado, estoy fascinada con su Eucaristía. Esas palabras de Dios son duras, nos llegan al corazón, pero nos hacen reflexionar y nos hacen volver a Dios. Y cada día, Padre, espero la oportunidad de volver a escuchar su misa y ojalá un día pueda vivir esa misa presencialmente con usted. ¿Y sabe qué les digo yo? Me alegra, me siento feliz, me siento contento, pero vaya a un templo, escuche la palabra de Dios y reciba el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi tarea como sacerdote es que la gente vuelva su corazón a Dios. No somos perfectos, porque dice 1 San Juan capítulo 1 versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos imperfectos, todos somos pecadores, pero Dios es el que llama. Yo siempre tengo este eslogan: Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestras vidas. Y si Dios, sabiendo y conociendo mi miseria y mi pecado, me llamó para ser sacerdote, su propósito tendrá. Y hoy Dios te está llamando a ti, a que escuches su palabra, a que abras tu oído, tu mente, tu corazón. Deja que la palabra de Dios sea esa semilla que caiga en tierra buena, que es tu vida, y que dé fruto. No seas una tierra árida, no seas una tierra pedregosa, no seas una tierra llena de espinos. Sé una tierra fértil, donde la palabra de Dios caiga y dé buen fruto. Pero escuche la palabra de Dios de la sana doctrina, porque le quiero decir a usted un consejo: el diablo también conoce de Biblia. Porque la gente cree que el diablo no conoce de Biblia. Claro que sí, Satanás conoce de Biblia. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Cristo fue tentado? Que fue al desierto, pasó 40 días y cuando salió, el diablo lo tentó. Y la primera tentación del diablo, ¿cuál fue? La comida. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Después el diablo lo tentó, le dijo: si te postras y me adoras, te doy todo esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito estás, al Señor solo servirás y a Él adorarás. Después lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo el diablo, pensó el diablo: lo tenté con comida, no pude. Lo tenté con poder, no pude. Y me respondía siempre con esa palabra. Voy a tentarlo con la misma palabra. Y le dijo el diablo: escrito está. Y cuando el diablo le dijo escrito está, era porque el diablo conoce la Sagrada Escritura. Y le dijo: escrito está. Si te lanzas, Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y el Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, le respondió: escrito también estás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y esto por qué? Porque hay gente que escucha la palabra de Dios, pero la escucha de cualquier persona, de cualquier loco o atolondrado que de la noche a la mañana vio la religión como un mero negocio, como dice la Sagrada Escritura.
Y comenzó a decir barbaridades, incoherencias, comenzó a decir cosas falsas, cosas que no son en torno a Jesús, a la Virgen María y a todo lo que el Señor nos ha dado y nos ha dejado. Y entonces hay gente que escucha esas porquerías de esta gente, que hablan mal de la Virgen María. Me da tristeza cómo hay católicos que no defienden a la Virgen María. El que se meta con mi madre se vuelve mi enemigo. ¿Y qué hacemos cuando se meten con la madre de Jesús? ¿La defendemos? ¿La defendemos? ¿La protegemos? ¿La cuidamos? ¿La amamos? ¿La honramos? ¿La respetamos? No. Porque muchas veces no estamos formados en la sana doctrina. Mire, aspectos importantes de la Santísima Virgen María. Fue la primera mujer en escuchar la voz directamente de Dios a través del ángel para invitarla a unirse al plan de salvación. Y ella le dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Se encarnó en su seno el Hijo de Dios. Si decimos que la tierra que pisó Jesucristo es santa, ¿cómo será el vientre que lo llevó? Y siguiendo la voz de esta mujer humilde y sencilla de un pueblo, le gritó, dichosa la mujer que te llevó en su seno, feliz. ¿Cómo se sentirá la Virgen María? ¿Usted cree que la Virgen María conoció la corrupción de la muerte? No es que la Virgen María está muerta. ¿Cómo lo sabe usted? Ajá, padre, ¿y cómo sabe usted que la Virgen María está en el cielo? Porque si yo fuera Jesucristo, si yo fuera el Señor, jamás permitiría que mi madre conociera la corrupción de la muerte. Me la llevaría en cuerpo y alma al cielo. Y esa es la fe que nosotros tenemos. María, que fue asunta al cielo, llevada en cuerpo y alma. Porque María jugó un papel importantísimo. Es más, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 12 al 14, dice que la Virgen María acompañaba a los apóstoles en las oraciones. Estaba ahí la Virgen María, la madre del Rey de Reyes y Señor de Señores. La mujer feliz y dichosa, la que en su vientre llevó al Hijo de Dios, la que sus pechos amamantaron al Hijo de Dios. La mujer que sirvió con humildad porque estando embarazada se fue a las montañas a servirle a su prima Isabel, una mujer anciana que no había perdido la fe y estaba esperando también un hijo. Y fue a servirles. ¿Qué puedo aprender yo de la Virgen María? Que meditaba la palabra de Dios en su corazón. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Para poder poner la palabra de Dios en práctica debo escucharla y debo meditarla en mi corazón. Por eso todos los días les invito a meditar la palabra de Dios para colocarla en práctica. ¿Qué podemos aprender de la palabra de Dios de hoy en este día? Primero, que el bautismo, dice, por medio del bautismo se han revestido de Cristo. El bautismo me reviste de Cristo. ¿Qué significa revestirme de Cristo? Que es como si Dios me colocara encima de mí algo para protegerme. Eso es revestirme de Cristo. Él me está revistiendo con su gracia, con su bondad, con su amor, con su misericordia para protegerme. Luego dice, el bautismo, ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? El bautismo me incorpora a Cristo. ¿Y qué significa incorporarme a Cristo? Incorporarme al cuerpo místico de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. El bautismo me incorpora a esa iglesia. El bautismo me hace hijo de Dios. El bautismo puedo recibir la fuerza del Espíritu Santo. Se me perdona los pecados, especialmente el pecado original, haber perdido la vida eterna, simplemente por el deseo de querer ser como Dios. Pecado que aún hoy en día sigue latente en mucha gente. Quieren ocupar el puesto de Dios. Quieren ocupar el lugar de Dios. Pero nunca podrán. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo estamos haciendo?
¿Estamos volviendo nuestra vida realmente al Señor? ¿Estamos volviendo nuestra vida realmente a Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios quiere? ¿O estamos haciendo lo que a nosotros nos dé la gana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo realmente? Por eso, queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla a nosotros. Dice el Salmo, algo hermoso, el Salmo de hoy, ¿no? Dice: entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos, del nombre del Señor enorgullezcanse. ¿Te sientes orgulloso de ser católico? Yo sí. Yo me siento orgulloso, yo me siento feliz, yo me siento dichoso de pertenecer a la iglesia de Cristo. Soy el hombre más feliz de este mundo porque pertenezco a la iglesia del Señor. Y aparte de eso, que Dios, a pesar de mis miserias y mi pecado, me ha llamado para ser sacerdote. Que no soy digno, siempre se lo dije al Señor: Señor, tú me conoces. Pero Él seguía llamando, y entre más me escondía, Él más me encontraba y me seguía llamando. Y aquí estoy, para servir al Señor, con alegría, con entusiasmo, con felicidad. Me siento feliz de servir al Señor, al Dios vivo, al Rey de Reyes. Me siento orgulloso. ¿Tú te sientes orgulloso de ser católico? Vamos a ver cuántas personas se sienten orgullosos. Vamos a ver cuántas personas de las que escuchan todos los días la santa palabra de Dios se sienten orgullosos. ¿Cuántos lo van a colocar allí en los comentarios? A ver cuántas personas se sienten orgullosos de decir: soy feliz de ser católico. Vamos a colocarlo en los comentarios, vamos a bombardear esos mensajes. Soy feliz de ser católico, me siento orgulloso de servir al Señor, me siento orgulloso de ser católico, me siento orgulloso de estar con el Señor, me siento orgulloso de amar a la Virgen María. Siéntanse felices, la palabra de Dios: del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Usted lo está buscando, siéntase feliz, que Dios se va a dejar encontrar. Dios va a dejar que usted lo encuentre poco a poco. Deje que la palabra de Dios se acerque cada día más a ti. No tengas miedo, no tengas miedo de seguir al Señor. No tengas miedo de escuchar la voz de Dios. No tengas miedo de darle la gloria a Dios. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Que ojalá ustedes y yo cada día podamos escuchar la palabra de Dios y que podamos colocarla en práctica. ¿Sí? Que podamos colocarla en práctica. Hoy, ¿qué me dice el Señor? Siéntase orgulloso. Pues póngalo en práctica, siéntase feliz, siéntase orgulloso de escuchar la palabra de Dios. Es más, compártela. Hoy, llénese de orgullo. Cuando lo insulten, cuando usted la comparte y la gente comienza a decirle que no lo haga, que estamos cansados, siéntase feliz. Diga usted: estoy haciéndole caso a Dios y no a la gente. Estoy haciéndole caso al Señor y no a la gente. La gente no quiere que yo comparta la palabra de Dios. Dios sí quiere. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A Dios o a la gente? ¿De quién se siente usted más orgulloso? ¿De servir a Dios o de servirle a la gente? Porque el problema de hoy es que la gente se siente muchas veces más orgulloso de servirle a un simple mortal que de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había la historia de un santo, no me acuerdo exactamente quién es por allá en el año 1520, 1580. Ahorita no me llega exactamente el nombre del santo, pero la historia sí la conozco. Era un santo que le servía a una reina. Idolatraba a la reina, la idolatraba. Eso era lo mejor. Y él pensó que eso era casi que la vida eterna en esa reina. Se murió la reina. Y a él le tocó hacer los servicios fúnebres, trasladar a la reina de un lugar a otro por más de 15 días. Y a medida que pasaban los días, el cuerpo de esa reina se iba descomponiendo, se iba pudriendo. Imagínense el olor fétido que salía de allí. Y este hombre dijo hacia sus adentros: jamás volveré a servir a un rey que muera. De aquí en adelante voy a servirle al rey que jamás morirá. Y si mal no recuerdo, se llama Santo Tomás Moro.
Creo que es Santo Tomás de Moro. Y si no es, cerquita por ahí está. Sirvió a un rey que jamás morirá, Jesús. Y llegó a ser santo. ¿Tú a quién estás sirviendo? ¿A un hombre simple, inmortal, que no te va a dar absolutamente nada, solamente bienes y placeres materiales? ¿O aquel que te lo da todo, incluyendo la vida eterna? ¿A quién sirves? ¿A quién sirves realmente? María le sirvió a Dios con corazón humilde y sencillo. Aceptó todo, porque a María se le decía, una espada atravesará tu corazón, María, que se haga en mí la voluntad de Dios. ¿Estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas o no? ¿Qué estamos haciendo? Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, queridos hijos, caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones. Y un consejo para terminar, porque me gusta terminar con consejos que lleguen directo al corazón de la gente. Déjelo vago y déjelo sin vergüenza. Deje de estar rindiéndole honores al demonio. Deje de estar escuchando a Satanás, que viene a hablarte a través de los protestantes. Sí, porque a mí no me da pena decirlo y se los digo con nombre y apellido. ¿Sí? El diablo, esos son los servidores de Satanás. Porque te quieren alejar de la fe, te quieren alejar de la Eucaristía, te quieren alejar del amor de la Santísima Virgen María, te quieren alejar de la iglesia que Cristo fundó. Iglesia que, como dice 1 Timoteo 3:15, es columna y fundamento de la verdad. Escucha la sana doctrina. Hay muy buenos y santos sacerdotes que todos los días predican sana doctrina. Escuchen la sana doctrina y no se dejen llevar por el demonio. Así de sencillo. Y termino con lo que dice el Evangelio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bautismo abre las puertas del cielo. Se recibe el don del Espíritu Santo. Nos hace hijos de Dios. Se nos perdona el pecado. Nos incorpora al cuerpo místico de Cristo. Nos reviste de Cristo y nos da la salvación. 7 aspectos maravillosos e importantes que da el sacramento del bautismo. No deje a tus hijos sin bautizo. No seas egoísta. No seas egoístas. Y hay algunos padres tan vagos y tan sinvergüenza, porque se los tengo que decir en la cara, que en vez de buscar buenos padrinos para sus hijos, buscan a los más vagos y los más sinvergüenzas. Sí, porque no buscan buenos padrinos, buscan son compadres. Ay, mi compadrito, ay, mi comadrita. Pero ese compadrito y esa comadrita no va a misa. Ese compadrito y esa comadrita no está casado por la iglesia. Ese compadrito, esa comadrita no sabe rezar ni siquiera el rosario. ¿Qué le va a enseñar a su hijo? ¿A ser un vago y sinvergüenza como lo que es muchas veces? Porque son compadres de jartadera de miche, son compadres de parrandas, pero no son compadres de la mejor fiesta del mundo, que es la misa. No, de esos no son compadres. Y esos son los que la gente busca para que sean padrinos de sus hijos. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué nos suceden tantas desgracias en la vida? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios y no la queremos colocar en práctica. Así de sencillo. Que Dios Todopoderoso y María Santísima nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Y que la palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos haga, primero, amar a la Virgen María. Ame a la Virgen María, porque no puedo amar al Hijo sin amar a la Madre. Así de sencillo. No se puede amar al Hijo y se odia a la Madre. Amemos a la Madre de Dios, nuestra Santísima Virgen María, mujer que le dijo sí al plan de Dios. Gracias, Madre mía, gracias, amada Virgen María, gracias, porque gracias a ti entró la salvación al mundo. Y yo hoy quiero exclamar como exclamaba la mujer del Evangelio: dichoso el seno que te llevó, Señor, dichoso los pechos que te amamantaron, santo el vientre que durante 9 meses te llevó y te trajo a este mundo para que entrara la salvación a nuestras vidas. Gracias, Madre María. Gracias, Virgen Santa María. Y 2, escuche la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y ponla en práctica. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando
en guiar a esta su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país, Venezuela y del mundo entero. Oremos por las personas que han sufrido a causa de este ciclo natural, de estos tornados. Cuántas personas han perdido sus hogares, bienes materiales, incluso partes de sus familias. Para que Dios Todopoderoso les restaure en el corazón, en la vida, roguemos al Señor. Oremos al Señor por todos aquellos que sufren, que piden oración, especialmente los que sufren a causa del cáncer. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, junto a la ofrenda del pan y del vino, coloquemos la ofrenda de nuestra familia, de lo que somos y de lo que tenemos. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sáname, Señor. Lléname de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia, de la ira. Y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra casa, en nuestros hogares, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá, les envío a cada uno de ustedes un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios Todopoderoso los bendiga siempre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal. Si es primera vez, darle un dedito para arriba, darle me gusta, compartirlo para que pueda llegar a muchas más personas. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, acá les dejo mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Hay personas que me han escrito porque hace unos días atrás hablábamos de que debemos mejorar los equipos con los que actualmente estamos transmitiendo la celebración de la Eucaristía, con los que se hacen las grabaciones de las misas que celebramos en las comunidades, porque estamos en las comunidades, celebramos las Eucaristía en cada comunidad y la transmitimos para que ustedes también se deleiten de escuchar la palabra de Dios. Pero, como lo decíamos hace unos días atrás, estos equipos, como yo los cargo en un bolsito, en un maletín,
en una moto de una comunidad a otra, me queda 1 hora, 2 horas, hora y media, a veces llueve, a veces no llueve y se me mojan y bueno, en tantas cosas ya tienen estos equipos más o menos unos 4 años ya y pues se van deteriorando. Y ustedes conocen muy bien la situación de nuestro país, Venezuela, donde todo es extremadamente caro y no llegan productos de calidad realmente. Por eso, agradecerle a las personas que hace unos años atrás me los donaron y de verdad que Dios les pague, Dios les bendiga. Ha sido una obra maravillosa porque cuántas personas se han alimentado constantemente de la escucha de la palabra de Dios, pero ha llegado la hora de renovarlo. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo para ayudarnos en esta renovación de estos equipos, pues pueden hacerlo. Acá está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Como dice la palabra de Dios, que cada quien dé lo que le nazca de su corazón. De verdad que sí, Dios les pague, Dios les bendiga, Dios les multiplique por su generosidad. No olviden compartirlo. No olviden compartirlo. De verdad que no acostumbro a pedir, pero a veces hay cosas que necesitamos, no las obtenemos, pues se nos escapan de las manos y toca pues acudir a cada uno de ustedes para que nos puedan ayudar en esta obra de la evangelización. Y así todos vamos ayudando a construir el reino de Dios y sobre todo predicando la palabra del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. De nuestra bella Madre, la Virgen María, nos despedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz noche, feliz día, feliz tarde, feliz jornada. Y que Dios Todopoderoso les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina.